Hola amigos, te saluda el pastor Charlie Martínez. Me alegra mucho que hayas hecho clic en este video. Deseo que tu vida sea impactada por este mensaje. Entremos en la palabra de Dios. Estamos en semana ya número 6 de esta serie titulada La Biblia y la Balota. Ya pronto los que tienen derecho a votar en este país irán a las elecciones y van a someter ahí su boleta para votar. Y bueno, queremos simplemente que el pueblo de Dios esté informado, porque la Biblia tiene mucho que decir acerca de estos temas políticos. Gracias por ser parte de esta serie. Yo sé que es polarizante a veces entrar en temas como estos y a veces nos mueve de buena manera, de mala manera, pero gracias por tener siempre un corazón receptivo a lo que Dios dice. Quiero ir al Salmo 139, versículos 13 al 16. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. El tema de hoy es uno que ha conmovido corazones, mentes e incluso legislaturas enteras a lo largo de décadas. Es una cuestión profundamente personal y moral y muy controvertida. Hoy quiero hablarles de el aborto. El caso Roe contra Wade fue revocado el 24 de junio del 2022 por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Después de 50 años de aborto a pedido legalizado por la Corte, los defensores de la vida obtuvimos una victoria. Pero la lucha no ha terminado, incluso apenas va empezando. Lo único que ese fallo hizo es que devolvió la autoridad para regular el aborto a los estados individuales. Esto significa que más que nunca necesitamos que el cuerpo de Cristo levante su voz en cada estado a lo largo del país en defensa de la vida. Me doy cuenta que muchos de nosotros tememos no poder aportar al debate, pero espero que después de hoy podamos ayudarles en ese aspecto, porque hay que decirlo, la apatía no es una opción. Nos toca ser la voz para quienes no la tienen. Debemos pararnos firmes y defender la vida. Ahora, este tema solía ser un tema que no necesitaba discutirse entre cristianos. El consenso era que el aborto era incorrecto, era malo, no había ninguna duda al respecto. Especialmente cuando se considera la forma particularmente brutal y dolorosa en que el aborto mata a los bebés dentro del útero, ya sea arrancándolos salvajemente del vientre mediante succión, o desmembrándolos vivos, o comiendo la piel, los pulmones y el sistema digestivo con una solución de sal. Había un tiempo en que los cristianos podían leer un pasaje como Proverbios 6:17, que claramente dice que si hay algo que Dios odia son las manos que matan a vidas inocentes. Incluso podíamos leer algo así y no tratar de argumentarlo. Hay aquellos que dicen, sin embargo, que un feto no es completamente humano, pero no hay debate sobre si está vivo, no hay debate sobre su inocencia. Entonces es sorprendente que algunos cristianos ahora estén tomando una postura pro elección en lugar de una postura pro vida. Supongo que han sido influenciados por experiencias personales, presiones culturales o a veces malentendidos de enseñanza bíblica. Hay otros, algunos están aquí, que recientemente
han venido a Cristo. Recientemente has entrado a la familia de la fe y trajiste contigo creencias que tenías antes de ser salvo. Nociones, opiniones preconcebidas, pero te vas a dar cuenta a medida que caminas con Dios que te verás a veces debatiendo entre tu propio corazón, tus propios sentimientos. Empezarás a luchar con opiniones profundamente arraigadas, y eso, déjame decirte, es completamente normal. De hecho, es una buena señal de que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Pero en última instancia, al Espíritu Santo no le interesa tanto cambiar tu opinión. Él quiere transformar tu corazón. Porque cuando tu corazón se alinea con el de Dios, el Espíritu te da el discernimiento para entender cuál es la voluntad de Dios en tal o cual tema. Y nosotros como iglesia estamos aquí para caminar a tu lado, ayudándote a navegar esa jornada de fe. Entonces, ya sea que seas un cristiano nuevo o ya de mucho tiempo, ambos podemos confiar en que la verdad de Dios siempre nos conduce a la vida, a la sanidad y a la esperanza. Entonces, antes de continuar, yo quiero hacer algo, porque habrá personas que quizás en un momento en su pasado han abortado. Y yo tengo que hablar de este tema con franqueza bíblica, no hay otra manera de hacerlo, pero también quiero ser sensible a aquellos que han cometido este mal. Si eres mujer y has tenido un aborto, o eres una persona que animaste a alguien a abortar, no puedo con una conciencia limpia minimizar ni negar el grave error que tales acciones implican. Pero lo que sí puedo hacer es apuntarte a la gracia que Dios ofrece a aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Jesucristo para recibir perdón. Para ti que has cargado con esa culpa, déjame decirte que ese bebé que nunca nació, ahora está con el Señor. Y tú no tienes que vivir el resto de tu vida cargando con la culpa, con la pena, con la vergüenza de esa decisión. Hoy Dios quiere quitar ese peso de encima de tus hombros. Por equivocada que haya sido tu decisión, Jesús hace que todas las cosas sean nuevas, tanto para el bebé como para ti. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, y no termina allí, dice, y limpiarnos de toda maldad. Dios es capaz incluso de liberarte de ese complejo y de esa carga. Ahora, una cosa que no vas a encontrar en la Biblia son las palabras no abortarás. Y esto se debe en gran medida a que la Biblia se escribió para un público que no necesitaba escuchar no abortarás. El pueblo hebreo veía a los hijos como un regalo de parte de Dios y no como una inconveniencia. Es más, la esterilidad la veían como una maldición. Era prácticamente impensable que una mujer de esa cultura deseara un aborto. Entonces no vas a encontrar explícitamente esas palabras no abortarás. Pero yo quiero hablarte los próximos minutos sobre lo que sí encuentras en la Biblia. Quiero destacar 4 principios bíblicos a los que se opone el aborto. Una comprensión de estos 4 principios, una comprensión adecuada de estos 4 te llevará inevitablemente a la conclusión correcta. Y el primer principio al que el aborto se opone es este: la victoria prometida de la semilla sobre la serpiente. El mensaje del Evangelio es que hay redención del pecado de la humanidad a través de Jesucristo. Él es nuestro Redentor. Y la primera vez que se proclamó este mensaje del Evangelio en las Escrituras fue en Génesis capítulo 3, inmediatamente después de que la serpiente tentara a Adán y a Eva a pecar contra Dios. Dios maldijo a la serpiente, la destinó a arrastrarse sobre el suelo y luego declaró esto a la serpiente. Génesis 3:15:
pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta simiente de la que Dios habla entre la mujer y la serpiente simboliza la batalla espiritual en curso entre el pueblo de Dios, la semilla de la mujer, y las fuerzas del mal, la semilla de la serpiente. Era Dios declarándole la guerra a Satanás. Tentaste a mis hijos, ganaste esta batalla, pero te echaste encima una guerra. Y va a existir mientras vivamos en esta tierra una guerra entre el bien y el mal. Una guerra entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Y dice la Biblia, Satanás herirá a la simiente de la mujer en el talón o en el calcañar. Una referencia al sufrimiento y a la crucifixión de Cristo, pero también dice que la semilla heriría la cabeza de Satanás, lo que significa que Jesús conquistará la muerte a través de la resurrección y vencerá definitivamente el pecado, la muerte y el mal. Pero es importante entender una cosa. La simiente de la mujer también se refiere a la genealogía, al linaje que conduce a Jesucristo, quien iba a nacer de una mujer, la Virgen María. Pero la simiente de la serpiente se refiere a una descendencia no biológica, sino espiritual. Se refiere a personajes a lo largo de la historia, incluso en la Biblia, que adoptaron la misma actitud, el mismo espíritu de aquella primer serpiente. Actitudes de hostilidad, de envidia, de celos y de asesinatos. Y vemos que el primer ataque ocurre en el próximo capítulo de Génesis. No tengo tiempo para llevarlos, pero cuando Caín mata a Abel. Caín, semilla de la serpiente; Abel, semilla de la mujer. Y sucesivamente vendrían muchos ataques así. En el libro de Éxodo, por ejemplo, vemos el faraón dando una orden de matar a todos los hijos varones nacidos de las mujeres hebreas. Moisés sobrevivió ese edicto y más tarde sacaría al pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, apuntando a Jesús como nuestro libertador. En el primer libro de Samuel, capítulo 5, no me pierdan porque esto es muy importante, vemos que los filisteos le hacen la guerra al pueblo de Israel. Pero dice la Biblia que Dios atacó al dios falso de los filisteos llamado Dagón, y lo encontraron cortado sobre un umbral en el templo con su cabeza cortada. ¿Te recuerda algo? Era parte del cumplimiento: herirás a Satanás en su cabeza. En ese primer libro de Samuel también encontramos la famosa historia de David y Goliat. David prepara su lanza, arroja la piedra y le pega ¿dónde? A Goliat, en la frente. Este cae y luego David toma la espada y le corta ¿qué cosa? La cabeza. También encontramos poco después que Saúl empieza a atacar celosamente a David, y la Biblia dice que al final Saúl murió cayendo sobre su propia espada en una batalla. Cayó sobre su propia espada y los filisteos vinieron y le cortaron ¿qué cosa? La cabeza de su cadáver. Todo apuntando a esta guerra entre el bien y el mal, donde finalmente la semilla de la mujer iba a herir a la semilla de la serpiente en la cabeza. Si avanzamos hasta el Nuevo Testamento, los evangelios comienzan con la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Para conectar a Jesús con el Génesis y hacernos saber que Jesús es el cumplimiento. Jesús es la semilla de la mujer. Y vemos a Jesús sobrevivir también el edicto del Herodes, igual que el faraón, que mandó a matar a todos los niños varones nacidos de los judíos. Pero finalmente Jesús muere en la cruz del Calvario, pero se levanta al tercer día y hiere en la cabeza al enemigo, trayéndonos vida y vida eterna. Y luego vemos en Apocalipsis capítulo 12 a un dragón queriendo
arrebatar y devorar al bebé que está en las manos de aquella mujer en Apocalipsis 12, que representa a Israel. Y esto representa el ataque del enemigo sobre la iglesia, porque ahora nosotros somos la semilla de Dios, que vino de la semilla de la mujer. Y el enemigo nos quiere destruir a nosotros, pero ¿cuántos saben que estamos en el equipo ganador? La Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Ahora, te di todo este recorrido a lo largo de la escritura solamente para hacer este punto. El aborto es guerra espiritual. Más que un tema científico o filosófico, el aborto es una cuestión teológica. Satanás promueve una cultura de muerte, desvaloriza la vida y socava la creación de Dios, pero los cristianos contrarrestamos, abogando por la vida, defendiendo especialmente a los más inocentes y los más vulnerables. ¿Por qué? Porque imitamos a Jesús, quien vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? El segundo principio al que se opone el aborto es el principio llamado la santidad de la vida. Diga conmigo, la santidad de la vida. Este es un principio que dice que debido a que los seres humanos son hechos a imagen de Dios, la vida humana es más sagrada que el resto de la creación. Los teólogos llaman a los seres humanos la corona de la creación y se basan en el Salmo 8, versículo 5, donde dice que Dios hizo al hombre poco menos que Dios y lo coronó de gloria y de honra. Ninguna otra especie tiene esta distinción. Solo el hombre fue creado a imagen de Dios y por ende tiene un diseño divino. Quiere decir que su vida, la vida humana, es sagrada. Y la locura del aborto es que no solamente nos comparan con animales, a veces nos dan menos valor que los animales. Porque aquí en los Estados Unidos, si tú encuentras un huevo de una águila cabal, de una águila calva o de una águila real, y te atreves a tomar ese huevo o incluso solo a perturbarlo, te enfrentas a fuertes multas y hasta sentencia de prisión. Y a veces, es más, la mayoría de las veces, las mismas personas que abogan por las águilas o por las ballenas o por los árboles no tienen ningún problema con el aborto. El mensaje es salven a las ballenas, maten a los bebés. Es locura. Preserven los árboles, aborten a los bebés. Es locura. Somos la corona de la creación y la vida humana es sagrada. Otra manera en que Dios establece la santidad de la vida es a través de la encarnación de Jesús. El hecho que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo y puesto dentro del vientre de la Virgen María, que se hiciera carne y habitara entre nosotros, que fuera tentado y probado, que experimentara hambre, dolor, fatiga, tristeza, cansancio. Esa experiencia humana significa que la vida en cada etapa tiene valor divino, porque Dios habitó en ella a través de su Hijo Jesús. Y hay algo más que Jesús santificó: el sufrimiento humano, porque se expuso a muerte y muerte de cruz. Entonces, ya sea que hablemos del aborto al comienzo de la vida o la eutanasia al final de la vida, Jesús establece el mismo principio, la santidad de la vida humana. Quiero que volvamos al Salmo 139, versículo 16. Ya lo vimos, pero quiero destacar algo. Me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Mire esto: Dios no solo conocía a David antes de que fuera creado, pero aún mientras se desarrollaba, Dios ya había planeado cada día de su vida. Dios ya tenía planes para David desde el vientre hasta el velorio. Entonces, tanto abortar la existencia inicial como cortar la extensión de una vida es una afrenta contra el Creador.
Esto es lo que nos dice la Biblia acerca del derecho a la vida, de la santidad de la vida. Y el gobierno debe alinearse a esta verdad bíblica. Veamos Jeremías 1:5, por ejemplo. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Aquí una vez más, como en el caso de David, vemos a Dios predeterminando el llamado y el propósito de Jeremías. Y contrario a la visión abortista de que un feto es solo potencialmente un ser humano, la realidad es que el bebé en el útero es un ser humano con gran potencial. Lo vuelvo a decir, no es potencialmente un ser humano, es un ser humano con gran potencial. Esa decisión en el 1973 de la Corte Suprema, en el caso de Roe contra Wade, que legalizó el aborto, marcó la primera vez en la historia de los Estados Unidos que el gobierno abarató la dignidad humana. Habíamos estado haciendo progreso en muchas áreas de opresión, de discriminación, de racismo, incluso de esclavitud. Pero en el 1973 dieron esta decisión a base de la idea que un feto no es completamente humano. Y esta era la misma lógica que se utilizó para racionalizar la esclavitud durante demasiado tiempo. Y como mencioné, gracias a Dios, en el 2022, hace 2 años, un poquito más de 2 años, porque esto ocurrió en julio del 2022, se revocó ese fallo de Roe contra Wade. Pero no sin antes habernos acumulado una deuda ante Dios de 62 millones de bebés abortados. Es hora de que Estados Unidos se arrepienta. Y es hora de que la iglesia a todo pulmón declare: no podemos dar marcha atrás. Debemos seguir abogando por la vida en todos los estados a lo largo del país. La santidad de la vida humana es el mismo principio sobre el cual nos basamos para luchar contra el racismo, el sexismo y otras formas de discriminación y opresión. ¿Por qué? Porque todo ser humano fue creado a imagen de Dios, nacido o no nacido, y merece ser tratado con dignidad, con amor y con respeto. Número 3, el aborto también se opone a los derechos de propiedad de Dios como creador. La mayoría de los debates sobre la vida y el aborto no comienzan en el lugar correcto. Dios es el creador de la vida y el argumento, el debate, la conversación debe comenzar por ahí, hablando de Dios. Y Deuteronomio 32:39 dice: no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. Y el argumento pro aborto sostiene esencialmente que la vida comienza cuando la madre decide que quiere tener un bebé. Esencialmente es lo que creen. Si la mamá lo desea, en ese momento el niño tiene valor. Mientras la mujer embarazada no lo desee, entonces esa vida no tiene valor. Pero esta manera de ver las cosas ignora totalmente la ciencia de la embriología, que establece que desde las primeras etapas del desarrollo, usted fue un ser humano vivo, completo e individual, con una identidad genética y un ADN distintos en cada célula de su cuerpo de cualquier otra parte del cuerpo de su madre. Con solo 6 semanas en el útero, antes de que la mayoría de las mujeres se den cuenta de que están embarazadas, la ciencia médica confirma que el niño ya tiene ojos, ya tiene pulmones y latidos cardíacos. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de la vida. Cuando David dijo: tú me creaste todos los miembros internos y delicados de mi cuerpo, esa palabra en hebreo, tú creaste, significa tú compraste, tú adquiriste. Y cuando usted compra algo, usted se vuelve en el propietario, en el poseedor de eso que usted compró.
Entonces Dios creó, Dios compró la vida y Dios es el propietario. Y decir que una mujer tiene derecho a determinar la humanidad de un bebé la coloca por encima de Dios. Y la ironía de los activistas del aborto es que ellos a menudo acusan a los cristianos de jugar a ser Dios. Dicen, nadie le puede decir a una mujer lo que tiene que hacer con su cuerpo. ¿A poco no? Es lo que dicen. Pero yo te diré quién sí le puede decir a una mujer lo que tiene que hacer con su cuerpo, y ese es Dios. Dios ya estableció que el bebé dentro del vientre es una vida y que solamente Él da, solamente Él quita vida. El feminismo dice que los hombres no deberían establecer leyes sobre el cuerpo de las mujeres, pero Dios ya estableció esas leyes. Así que todo lo contrario, debemos recordar que ninguno de nosotros tiene derecho a jugar a ser Dios. Dice Nehemías 9:6, mire esto: solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. A menos que alguno de ustedes cuente con esas credenciales, usted no es Dios. Y si usted no es Dios, usted no tiene derecho a decidir de quién es la vida, quién la merece, quién no la merece. Dios es el creador y tiene derechos a la vida. Lucas capítulo 1, una historia muy interesante. Cuando María todavía estaba embarazada con Jesús en su vientre, fue a visitar a Elizabeth, quien en ese momento también estaba embarazada con Juan el Bautista. Y dice el versículo 41, Lucas 1, al escuchar el saludo de María, el bebé, diga conmigo el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Y quiero que notes un par de cosas aquí. La palabra griega para bebé, que pronunciamos ahorita, se usa en otras partes del Nuevo Testamento para referirse a un bebé ya nacido. Es decir, se utiliza la misma palabra bebé para el que está dentro del vientre como para el que ya ha nacido. No existía otra palabra. No lo llamaban feto. No lo consideraban un conjunto de células ni una masa de tejido. No lo llamaban una vida potencial. Lo llamaban un bebé, fuera dentro o fuera del vientre. ¿Por qué? Porque esa cultura ya sabía lo que yo les declaro hoy. La vida comienza en la concepción. Es el acto de Dios por el cual una persona es creada por su voluntad y con un propósito divino. Y el aborto entonces se convierte en un acto violento contra Dios como creador y dador de la vida. Y número 4, el aborto se opone a la responsabilidad individual ante Dios. En el antiguo Israel existía una creencia de que se podía castigar a los hijos por pecados que habían cometido los padres. Entonces Dios aborda el tema en Ezequiel 18, versículo 20, y les establece esto: la persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. ¿Por qué le leo esto? Porque los estudios confirman que la gran mayoría de los abortos se realizan por una cuestión de conveniencia. Los padres cometen un pecado sexual, se engendra un bebé y ahora eligen que el bebé pague por el pecado que ellos cometieron. Ahora ustedes van a encontrar a menudo que los defensores del aborto utilizan mucho distracciones tácticas al plantear escenarios hipotéticos de casos extremos como la violación o el incesto para defender el derecho de la mujer a abortar. Si tú tratas de argumentar pro vida, ellos van a decir: ¿y qué dices de aquella mujer que fue violada?
¿Y qué dices de aquella adolescente víctima de un incesto? Ahora, por raros que sean esos casos, nunca podemos menospreciar un dolor que no podemos comprender. Pero la realidad es esta: esos casos son extremadamente raros. La revista USA Today informa que solo el 1% de las mujeres obtienen abortos porque quedaron embarazadas de una violación, y menos del 0.5%, o sea, menos de la mitad de 1%, lo hacen por incesto. La verdad es que la mayoría de los abortos se buscan por cuestión de conveniencia después de un pecado deliberado. Es decir, no quieren sufrir las consecuencias de sus decisiones. Las razones por que las mujeres buscan abortos, este mismo estudio confirma, es porque o no pueden costear la maternidad, o no están casadas, o no se sienten preparadas, o no quieren que la gente sepa que quedaron embarazadas, o temen una ruptura en su relación romántica, o no quieren ver que sus carreras profesionales se vean afectadas. Esas son las verdaderas razones por qué las mujeres abortan. El aborto, entonces, se utiliza en gran parte para eludir la responsabilidad personal ante Dios. Y en nuestra sociedad sexualmente depravada, el aborto se ha convertido en un medio para evitar las consecuencias del sexo ilícito, para encubrir los pecados del padre y de la madre. Te lo planteo así: el aborto es una falsificación pervertida de la redención, porque el aborto lo que hace es que rompe el cuerpo y derrama la sangre del feto para tapar los pecados del padre y de la madre. Y la Biblia enseña que Cristo, y solo Cristo, su cuerpo quebrantado y su sangre derramada, es la única capaz de tapar o cubrir los pecados de otro. Permítanme profundizar un poquito más. El aborto es la parodia demoníaca de la Santa Comunión, de la Santa Cena. Solo presta atención al lenguaje que utilizan los defensores del aborto. Dicen: este es mi cuerpo. Las mismas santas palabras de nuestro Santo Salvador en la última cena, cuando dijo: este es mi cuerpo que entrego por ustedes. Pero donde Jesús dio su cuerpo por los demás, el aborto reclama el cuerpo para sí mismo. La versión de Jesús es altruista, la versión del aborto es egoísta. La versión de Jesús da vida, la versión del aborto quita la vida. Jesús estaba diciendo: debo morir yo para que puedas vivir tú. El aborto dice: debes morir tú para que pueda vivir yo. No es casualidad que el enemigo utilice el aborto para burlarse de tan santo sacramento como es la Santa Cena. Y los cristianos debemos oponernos al aborto. El activista pro vida Greg Cunningham dice esto: la mayoría de las personas que se oponen al aborto hacen lo suficiente para tranquilizar su conciencia, pero no lo suficiente para detener la matanza. Entonces yo quiero terminar estos últimos minutos dándote varias maneras en que podemos hacer valer nuestra posición. Número 1, podemos orar e interceder. Oremos por la protección de las vidas de los no nacidos. Oremos por los corazones y las mentes de las mujeres que están considerando el aborto. Oremos por los líderes, legisladores y organizaciones pro vida. Oremos por el arrepentimiento y la sanidad de aquellos que han tenido o participado en un aborto. Segundo, podemos apoyar centros de embarazo en crisis. Estos lugares proporcionan recursos gratuitos, asesoramiento y atención médica a mujeres que optan por no abortar. Usted puede ofrecer su tiempo, sus habilidades como voluntario a estas organizaciones. Usted puede donar dinero o recursos.
Me enorgullece decir que ya lo están haciendo a través de Vital Church, quien gracias a su generosidad patrocinamos mensualmente a un centro de embarazo local llamado Jonick Bloom, porque no estamos satisfechos con tranquilizar la conciencia. Tenemos que hacer algo al respecto, y gracias porque ustedes nos permiten hacer eso. Tercero, adopción y cuidado de crianza. Hay varias familias de esta iglesia, incluida algunas en el personal, que se encuentran actualmente en el proceso de brindar cuidados de crianza o de adoptar. E incluso si este no es tu caso, tú puedes acercarte a algunas de estas familias y ofrecerles apoyo. También podemos promover la pureza y la responsabilidad sexual. Padres, tengan las conversaciones difíciles con sus hijos. Enseñen a sus hijos los principios de la sexualidad bíblica, porque el miedo a decir mucho demasiado pronto a menudo significa que decimos muy poco demasiado tarde. Podemos educar y defender la vida, participar en conversaciones respetuosas que promuevan un mensaje de afirmación de vida con amor y verdad. Podemos participar en marchas como Marcha por la Vida u otras actividades similares. Y por último, simplemente podemos votar por candidatos pro vida. Es tiempo que nos levantemos y contrarrestemos el avance del mal a través de la agenda del aborto. Ponte de pie conmigo. ¿Cómo hacer un llamado al altar después de un mensaje como este? Aunque sientas que es complicado, realmente no lo es. Hay que dar gracias a Dios por la vida, y hay que defender la vida, y hay que creer que se cumplirá la profecía, que la semilla de la mujer, quien es Jesús, finalmente conquistará todo mal, toda muerte y todo pecado. Esta victoria también es de Jesús, y nos beneficiaría estar del lado correcto del asunto y decir: Señor, tú viniste a dar vida, yo voy a defender la vida. En este momento vamos a cantar y vamos a adorar y vamos a confesar que esta victoria también es del Señor, y que cada victoria en esta vida, los que ya tenemos vida, vamos a seguir confiando en el Señor, que si Él nos dio la vida, si Él nos ha protegido hasta hoy, porque Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. ¿Lo cree conmigo? Vamos a adorar unos minutos al Señor. Que tiene la victoria, la voz que habla con autoridad, aquel
gracias a Dios el Padre, el dador, el creador de la vida. No hay vida sin Cristo Jesús. Y si tú estás aquí y nunca has hecho una decisión por Jesús, el enemigo ha estado abortando tu propósito divino a través de esa separación creada por el pecado. Esa separación que te aparta de Dios. Pero hoy tú puedes nacer de nuevo con una simple oración, porque la Biblia dice que hay que creer en tu corazón y confesar con tu boca que Jesús es Señor, el Hijo de Dios, resucitado de los muertos. Entonces, si has creído, te queremos ayudar a confesarlo. Di conmigo: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te confieso mi Señor y mi Salvador. Hoy nazco de nuevo. Hoy me convierto en tu Hijo y determino vivir como tal el resto de mis días. Por mi salvación te doy gracias. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Si hiciste esa oración, felicidades, que has hecho la mejor decisión de tu vida. Y bienvenido a la familia. Por favor, si no tienes iglesia, permítenos ser tu familia espiritual. Te prometo que te vamos a hacer mucho bien. Si nos visitaste por primera vez, a la salida a mi derecha, en recepción hay un regalo para ti. Nunca queremos que olvides tu primer visita vital, esperando que sea la primera de muchas más. Padre, yo bendigo a tu pueblo, que cada reto, adversidad que enfrenten esta semana, tú les des la ciencia, la sabiduría, la unción para vencer. No solamente para vencer, sino para prosperar en todo. No los dejes, no los desampares, que tu Espíritu los guíe a toda verdad y a toda justicia. Los declaro bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarte. Esperamos que hayas sido animado, inspirado y que regreses para ver reuniones futuras. No olvides suscribirte a este canal y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos o transmisiones en vivo. Recuerda compartir esto con alguien y únete a nosotros en vivo y en persona cada vez que tengas la oportunidad. Bendiciones.